Voy a leer unos versículos del capítulo 7 para darle contexto, pero vamos a meditar en el capítulo 8, versículos del 11 al 20. Isaías 8 del 11 al 20, y voy a leer Isaías 7, 1 y 2. Me traje mi Biblia de las Américas, así que voy a leer en la Biblia de las Américas, ¿verdad? Dice así la Escritura, Isaías 7, 1 y 2, dice la palabra de Dios. Y aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió Rezín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Y se dio aviso a la casa de David, diciendo: los arameos han acampado en Efraín. Y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Isaías 8, versículos del 11 al 20. Pues así me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo, diciendo: no digas es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Aguardaré al Señor, que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. He aquí yo y los hijos que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Y cuando os digan: consultad a los médium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid: ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Vamos a orar. Bendito Padre, en este momento, Señor, deseamos el auxilio de tu Espíritu, pedimos, anhelamos el auxilio de tu Espíritu, para que tú nos muestres la relevancia de tu palabra para nuestras vidas. Tú nos muestres la aplicación de tu palabra a nuestras vidas, a nuestras circunstancias. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos con el conocimiento de tu bendito consejo, Padre, que les ayude a vivir una vida victoriosa por medio de aquel que nos amó, Padre Santo. Gracias porque tú nos has dado una lámpara que alumbra el lugar oscuro. A ti sea la gloria en tu amado Hijo Jesucristo. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Se acerca el 31 de octubre y cada 31 de octubre hay una guerra en las redes sociales.
los que están en contra del Halloween, los que están a favor del Halloween, los que quieren redimir el Halloween, los que quieren satanizar o que ya está satanizado el Halloween, y se arma la controversia. Se pelean unos cristianos contra otros alrededor de estas cosas. Yo creo que nosotros debiéramos ser los que menos problemas tuviéramos con ese asunto, porque hay una manera muy fácil de evitar todos estos problemas. El 31 de octubre es el día de la Reforma. O sea, no tenemos ni qué pelearnos. ¿Qué se celebra el 31 de octubre? La Reforma. 500 años que el Señor trajo luz donde había tinieblas. Después de las tinieblas, luz. Así que es un hermoso día el 31 de octubre. Y ya nos ahorramos las discusiones y los problemas. Pero está en el ambiente el tema del temor, el tema del miedo, el tema de los sustos, de la muerte, de lo sobrenatural y todas estas cosas. Quizá sea bueno que nosotros tratemos algo que realmente experimentamos todos los seres humanos, que es el problema del temor, y ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este problema. El temor, mis queridos hermanos, puede traer a nuestras vidas emociones o sentimientos tan fuertes que nos incapaciten para cumplir los planes y los propósitos de Dios cuando no lo enfrentamos de la manera correcta. Piense usted cuando tenemos miedo de testificarle a alguien. Tenemos temor y el temor nos impide testificar. Piense usted cuando tenemos temor de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Ya entendí cuál es la voluntad de Dios, ya entendí que el Señor me pide que vaya y confiese a esa persona que la defraudé. Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Y el temor puede paralizarnos. Sé lo que es la voluntad de Dios, pero no quiero hacer la voluntad de Dios porque el temor me aleja de hacer la voluntad del Señor. Hace algunos años conocí un joven creyente que era una persona o es una persona muy dinámica, pero antes de convertirse al Señor usó ese dinamismo para el mal. Él trabajaba para su padrastro, por así decirlo, para el esposo de su madre, y con su astucia le fue robando a su padrastro, le fue robando hasta que le robó una cantidad como de 150,000 pesos. Y pues obviamente su vida era un desastre. Pero un día pasó por una iglesia, lo invitaron, y el Señor llegó a su corazón, y el Señor transformó su vida, y el Señor lo cambió completamente, y el Señor le indicó que tenía que confesar a su padrastro un desfalco de 150,000 pesos. Imagínese lo que es eso. Pero gracias a Dios que este joven no se dejó vencer por el temor. Esta es la voluntad de Dios. Yo no puedo tener una limpia conciencia delante del Señor sin confesar esto. Así que, Señor, ayúdame. Y se lo confesó a su padrastro y a su madre. Los he estado defraudando en el trabajo. Me he estado quedando con dinero hasta la cantidad de 150,000 pesos. Pues su padrastro casi lo quería golpear, ¿verdad? Pero él le dijo: yo le voy a restituir cada centavo que le robé. Nada más le pido que me dé tiempo para poderle pagar. Y ahí estaba, mes tras mes, abonando a su impía deuda, hermanos, pero dándole gloria al Señor, dándole gloria a Dios de que Él había hecho una obra real, hasta que logró pagar aquella cantidad. ¿Qué habría sucedido si él se deja dominar por el temor? ¿Qué habría sucedido si él simplemente dice: no, pues Señor, no puedo yo enfrentar a mi padrastro, perdóname lo que ya hice, tú haces nuevas todas las cosas, de aquí en adelante ya no lo voy a robar?
y así me voy. ¿Y qué tal que se descubre, después de ser creyente, se descubre que hizo ese desfalco sin que él lo hubiera confesado? ¿Cómo quedaría el nombre del Señor? Hermanos, el temor puede estorbarnos de maneras muy reales a que hagamos y cumplamos la voluntad del Señor. Por eso la Escritura tiene tanto que hablarnos acerca del temor. El problema es que en nuestros tiempos tenemos una visión distorsionada de todas las cosas, incluyendo esta área del temor. Hay gente que se va a los extremos. Hay personas que sin ser creyentes dicen, en la Biblia hay 365 veces que Dios dice no temáis. Eso significa que Dios no quiere que temamos nada. Pero la Biblia no dice que Dios no quiere que temamos nada. No es sabio no temer nada. Hay gente que no tiene miedo de morir y no es creyente. Y no tiene miedo, o cuando menos eso dice, no tiene miedo de presentarse delante de Dios y no está en paz con Él. Y eso no, ni es valor, ni es sabiduría, sino una completa insensatez. Pero se sienten muy bien porque dicen, yo no tengo miedo de nada. Yo no tengo miedo de la muerte. Pues si no tienes a Cristo deberías tener temor. Si no tienes al Señor Jesús, deberías tener temor de la muerte. Deberías tener temor de presentarte delante de Él y tener que dar cuenta de tus pecados sin un Salvador. Pero hay gente que en su necedad quiere hablar muy sabiamente acerca del temor y no tienen ninguna sabiduría que decir al respecto. Acuérdese de las palabras del ángel cuando le dijo a las mujeres, ustedes no tengan miedo. Pero le dijo a las mujeres, ustedes, los demás ni se muevan. No se muevan porque... Pero aquellas mujeres no tenían que temer porque eran las discípulas del Señor. Y el ángel sabía por qué habían ido allí a la tumba. Hermanos, la Escritura nos habla de cuál es el equilibrio bíblico verdadero acerca del temor. Y es un tema tan extenso que se han escrito libros sobre esto. Siempre tengo que hacer esa aclaración porque seguramente mucho se va a quedar sin decir y espero que no se restrinja únicamente a lo que se diga aquí. Hay un libro hermosísimo, espero que esté traducido o que lo traduzcan muy pronto, que se llama Combatiendo temor con temor, del consejero bíblico Wayne Mack. Y es un libro hermoso acerca de los principios bíblicos sobre el temor. Realmente las experiencias de temor para quienes han pasado o llegado a pasar por ellas son espeluznantes. El Señor en parte me quebrantó a través del temor. Cuando yo no conocía realmente el Evangelio, yo creía que conocía el Evangelio, pero no lo conocía. Yo no sabía que el Señor era mi sustituto y que realmente Él había llevado mis culpas en la cruz. Simplemente era un cristiano de esos que tienen un cristianismo superficial. Muy religioso, sí, pero sin entender la gloria de mi Salvador. Y había pecados ocultos en mi corazón que nadie veía, pero que yo sí los veía muy bien. Y todo esto me llevó a percibir mi lejanía de Dios, percibir que Dios estaba muy lejos de mí y yo no sabía cómo se podía lograr llegar a Él. Y cuando yo me vi lejos de Dios, entonces el terror se apoderó de mi corazón. Ese día, era un día de oración, me acuerdo, estaba en una iglesia orando y vi a Dios tan lejos de mí, y me vi a mí mismo tan apático hacia Él, que dije, yo no amo a Dios. Pero cuando esa convicción vino a mi vida, yo no amo a Dios, entonces dije, ya no hay esperanza para mí. Porque ¿cómo me va a amar Él si yo no lo amo? El antievangelio, hermanos. Todo lo contrario del evangelio estaba pensando. ¿Cómo me va a amar Dios si yo no lo amo a Él primero?
qué error. Pero cuando mi mente llegó a esa conclusión, empecé a temblar, se me fue la sangre hasta los pies, regresé temblando a mi casa y no podía decirle a nadie o yo creía que no le podía decir a nadie por lo que estaba pasando, porque pues todos me consideraban el gran religioso, el gran maestro, el maestro de la escritura ahí de la congregación. Entonces mi fe, o lo que yo decía que tenía de fe, se empezó a resquebrajar, a caer a pedazos. Caí en una depresión, tenía dificultades para ir a la escuela porque me daba miedo todo, salir de la casa, me aterrorizaba. Pensar en subirme en el camión y llegar hasta la casa era una tortura, mis hermanos. Los que han pasado por los famosos ataques de pánico, saben la tortura que es esto. Y una prisión de la que no se puede salir y algo con lo que no hay fuerza para luchar. ¿Cómo venzo esto? ¿Cómo me quito esto? Y Dios en su misericordia me llevó hacia la consejería bíblica. Había comprado unos libros de consejería bíblica. Dios tuvo misericordia y me guió a eso. Y cuando yo los necesité, los empecé a leer y a aprender las lecciones, a tener esperanza en Cristo. Hay esperanza para tu problema, decía ahí ese libro, pero tú tienes que decidir aferrarte a esa esperanza. Si Dios dice que hay esperanza, entonces hay esperanza. Dije, pues me voy a aferrar a la esperanza, aunque parece que nada me puede quitar esto. Hasta que llegué a entender, hermanos, que lo que dice la Escritura, el temor que no es sano, o sea, hay un temor sano, un temor prudente. Si usted va al circo y hay una reja que tiene tigres dentro y usted tiene temor de acercarse a la reja, hace muy bien. Hace muy bien. Si usted se sube a un edificio de 100 pisos y se sube al techo y usted tiene temor de acercarse a la orilla, hace muy bien. Es muy bueno tener ese temor, porque ahora hay unos insensatos que se sientan en la orilla para tomarse selfies y está aumentando exponencialmente el número de muertes por accidentes en selfies. Entonces, el temor a cosas que nos pueden dañar físicamente dentro de los parámetros bíblicos es algo correcto. El apóstol Pablo le dijo a los marineros, a los que tenían que tomar la decisión si iban a zarpar hacia Roma o no: ya no es tiempo de zarpar, ya no es tiempo, vamos a quedarnos en este puerto, aunque es un puerto incómodo, pero es una insensatez tratar de llegar al otro puerto cuando se van a desatar los vientos huracanados, el Euroclidón. Y aquella gente se hizo la valiente y perdió todo por hacerse el valiente. Pero el apóstol Pablo no era un cobarde, simplemente era sensato. Y sabía que no había razón para enfrentarse a vientos huracanados en medio del mar, que eso no es algo sabio. Hay un temor que nos protege de los peligros y es algo dado por Dios. Eso es correcto, ¿sí? Pero si yo estoy aquí y pienso que hay un puente allá quién sabe dónde, y lo terrorífico que es cruzar ese puente, ese temor no es correcto, hermano, porque ni siquiera lo estoy cruzando el puente. Ni siquiera estoy cruzando el puente. Si yo no puedo dormir en la noche porque están persiguiendo a los cristianos en China y mi corazón está lleno de angustia, ese temor no es correcto porque no me están persiguiendo aquí. No me está preservando de nada. Simplemente me estoy obsesionando en algo, estoy poniendo mi corazón en una obsesión que no es bíblica, que no es correcta. Entonces tenemos que aprender a hacer diferencia entre temor y temor. Los temores que son bíblicos, que son dentro de los parámetros bíblicos y que debemos escucharlos para no dañarnos, y los temores que nos van a llevar, hermanos, a lo que decimos,
a no cumplir la voluntad de Dios, a no concentrarnos en obedecer al Señor. Un creyente que tenga miedo de estar entre la gente, pues tiene un problema, porque tiene que estar entre sus hermanos en la iglesia. Imagínese a alguien que de repente, no, es que me da miedo la muchedumbre. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Porque me da miedo. Ese es un temor pecaminoso. Te está privando de que disfrutes de la comunión con tus hermanos. Sí. En el caso que nosotros estamos leyendo, hermanos, había una situación que dice que estremeció a la nación, estremeció al reino de Judá, porque se unió el rey de Aram y el rey de Israel, como nos dice el capítulo 7 de Isaías. Se unió el rey de Aram y el rey de Israel contra Judá, y se dio aviso a la casa de David, versículo 2, capítulo 7, versículo 2 de Isaías, diciendo: los arameos han acampado en Efraín. Y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Estaban aterrorizados. ¿Era bíblico ese temor? Oiga, hermano, pues era un ejército. ¿Era bíblico o no era bíblico? Lo que sucede es que tenemos que poner en contexto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no surgió allí, ¿verdad? Ellos habían sido esclavos en Egipto. Y en Egipto un rey poderoso los había oprimido. Y Dios mandó a su profeta y con mano fuerte los había sacado de Egipto. Y luego el Señor les dijo: yo los voy a hacer entrar en la tierra de Canaán. Pasen a tomar posesión de ella. Y la primera generación tuvo miedo otra vez. Dijeron: no, allí hay gigantes. Y nosotros éramos como chapulines, como langostas delante de ellos. Las murallas llegaban hasta las nubes. No podemos nosotros pasar y tomar la tierra que el Señor está prometiendo. Nos vamos a morir, nos van a matar y van a tomar a nuestros hijos como esclavos. ¿Por qué nos ha hecho esto el Señor? Hubiera sido mejor morir allá en el desierto o morir en Egipto. La terrible influencia del temor en el corazón, hermanos. Y aquella generación no pudo entrar por causa de su incredulidad, pero sus hijos que dijeron que iban a ser esclavos, Dios les concedió 40 años después pasar y tomar la tierra. Y el Señor le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para poner por obra todo lo que mi siervo Moisés os ha escrito. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Esfuérzate y sé muy valiente. Y como creyeron y confiaron en la palabra del Señor, pudieron entrar. El pueblo no estaba en la tierra de Canaán, hermano, porque había sido fácil estar. El pueblo no estaba en la tierra de Canaán porque toda su vida todas las generaciones de Israel ahí habían nacido y habían crecido. Estaban ahí por la mano sobrenatural del Señor. Y el rey de Judá, que además era del linaje de David, debía él haber recordado todo esto. Debía él haber recordado el pacto del Señor con la casa de David, y deberían haberse apoyado en el Señor. Entonces, ¿era pecaminoso el temor, el terror de Acaz y el terror del pueblo? Sí era pecaminoso. En base a todos los hechos de poder, de misericordia, de cuidado y de amor del Señor para ellos, debieron haber recordado las obras del Señor del pasado y debieron haberse afirmado que el mismo Dios de ayer era el mismo Dios de hoy, y el que los había guardado como nación ayer los iba a guardar como nación el día de hoy. Pero no lo hicieron, se estremecieron, dice, es tan gráfico, como las hojas de un árbol ante el viento. Y el Señor mandó este mensaje y le dice
al profeta Isaías: no te vayas a contagiar del miedo de esta gente. Porque ese temor, hermanos, finalmente ese temor los llevó a aliarse con Asiria. En vez de confiar en el Señor, en vez de clamar al Señor y decir: Señor, tú eres el que nos vas a librar de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de las 10 tribus, del rey de Samaria, tú eres el que vas a estar con nosotros. No, fueron y acudieron a los hombres, a la fuerza del hombre, hermanos, a los enemigos del Señor, al rey de Asiria, y eso finalmente dio pie a la deportación que sucedería 65 años después. Entonces, el temor los llevó hacia el pecado, y ese temor era un temor pecaminoso, y el Señor le habla a Isaías y le dice lo que leímos en el versículo 11: pues así me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo, que no imitara el temor de la gente que me rodea, diciendo: no digas es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Hermanos, el mundo le tiene miedo a lo que no debería tenerle miedo, y no le tiene miedo a lo que debería darle temor. El mundo le tiene miedo a lo que no debería tenerle miedo, y no tiene temor de lo que debería temer realmente. Regularmente en estos tiempos hay muchas películas de miedo, las famosas películas de miedo. Y no hay nada más terrorífico para el ser humano que una sombra oscura que está ahí, nebulosa, y la gente, híjole, el fantasma, el espectro. Y ahí estamos aterrorizándonos con eso. Y cuando empiezan a hablarlo en serio, no, que se oyen ruidos en la casa y se mueven cosas, híjole, más temor todavía. En los ranchos son las brujas que vuelan en la noche y que tienen cabeza de lechuza y tienen alas de lechuza y tienen cuerpo de lechuza y tienen patas de lechuza, pero no son lechuzas. Sí, así es. Y le tienen terror a que les chifle una lechuza. Porque el chiflido de una lechuza, aunque suena como el chiflido de una lechuza, no es el chiflido de una lechuza. El ser humano es supersticioso y le tiene miedo a estas cosas, pero no le tiene miedo a la falsa doctrina, hermanos. No le tiene miedo a la falsa doctrina. Y si nosotros nos preguntáramos, ¿cuánta gente mata el diablo y sus demonios moviendo muebles? No sé si podría haber un caso por ahí extraordinario. No me atrevo a decir que sea el 0%, pero está muy cerca del 0%. De la gente que muere, de los muebles que se están moviendo y que lo aplastó el librero, ¿verdad? ¿Cuántas almas van al infierno por una falsa doctrina, hermanos? ¿Cuántas almas están yendo ante su Creador sin ningún mediador, ante el Dios Santo, porque oyeron a ministros disfrazados de ministros de justicia, y porque Satanás se disfrazó de un ángel de luz? Y ellos creyeron que estaban en lo más santo y lo más puro y lo más verdadero, y estaban dirigiéndose hacia la condenación. Cuando la Escritura nos advierte que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes,
No nos dice que tengamos miedo de nubes oscuras, de ruidos, de sombras. Nos dice que este sistema satánico que se opone a la voluntad del Señor está engañando y ha engañado a toda la tierra. Y mueve a la gente a perseguir a los cristianos con violencia, a la persecución de los creyentes. Y el creyente tiene que estar preparado para sufrir por causa del Señor. Pero le tenemos miedo a lo que no debemos tenerle miedo y no le tenemos miedo a lo que deberíamos temerle. ¿Cómo deberíamos temer el engañarnos a nosotros mismos? ¿Cómo deberíamos temer el desviarnos de la verdad? Como se nos dijo antes del receso, cuando alguien se aparta de la verdad, ¿cómo deberíamos temer eso? El daño que va a causar, la muerte que va a causar, el estrago en la familia, en las futuras generaciones. Aquel pueblo le tenía miedo al rey de Aram y al rey de Israel, y no tenían miedo de hacer una alianza impía con Asiria, que era mucho peor que Aram y era mucho peor que Israel. Y en vez de confiar en el Señor, hicieron un pacto con quien no debían haber hecho un pacto, que después trajo sus consecuencias, sus graves consecuencias. Hay cosas que no debemos temer. El mundo las teme, pero nosotros no debemos temer. Y hay muchas cosas que el mundo juega con ellas y no les tiene miedo, pero nosotros deberíamos temer. Temer al pecado, temer la contaminación de aquellos que están en rebelión con el Señor. Entonces el Señor le dice, no tengas miedo de lo que este pueblo tiene miedo, porque no tiene miedo de lo que debería tener miedo. Versículo 13. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Santificarlo, ponerlo aparte, entender que Él está aparte de los reyes y de los reinos y las cosas de este mundo. Él está en una categoría completamente aparte. Deberían santificarlo a Él. A Él santifíquenlo, dice. Y luego, hermanos, dice, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Entonces Él vendrá a ser santuario. ¿Y cómo necesitamos la teología? ¿Cómo necesitamos una visión lo más completa posible acerca de Dios? Un entendimiento lo más completo, lo más maduro, lo más cabal que nos sea posible acerca de Dios. Porque la lógica, pero deficientemente teológica, por ahí está diciendo, pero es que a Dios no debemos temerle. A Dios debemos amarlo, pero no debemos temerle. A Dios debemos amarlo y debemos sentir confianza con Él, pero temor no, el temor no es adecuado hacia Dios. Y con eso estamos negando lo que la palabra de Dios nos dice. Por supuesto que debemos temer a Dios. Debemos temer al Señor. No con un miedo pecaminoso. ¿Cuál es el miedo pecaminoso? El miedo de Adán después de que pecó. El miedo que nos hace huir del Señor. Cuando una persona huye del Señor, ese es un miedo pecaminoso. En vez de ir hacia Él y confesarle nuestras rebeliones y confesarle nuestros pecados y decir, aquí estoy, Señor, no puedo hacer más que abrazarme de tu Hijo y clamar por esa sangre preciosa, por ese sacrificio precioso y creer en Él. No, el temor nos lleva a alejarnos de Dios. Y hay personas que están huyendo de Dios. Hay iglesias donde la gente ora en voz alta. Entonces, como que a algunas personas los pone los nervios de punta
tanto griterío, ¿verdad? Tanto ruido de la gente orando. Y algunas veces me ha tocado escuchar de casos de personas que a lo mejor no están muy estables de sus nervios, y al estar escuchando todo ese griterío y al ver que están hablando con Dios, han salido corriendo de ahí de la iglesia. Y por lo menos en 2 casos he sabido que salen corriendo diciendo: Dios me quiere matar, Dios me quiere matar. Ahora, hermanos, un cristiano bien intencionado podría acercarse y decir: no, tranquilícese, cálmese. ¿Cómo lo va a querer matar Dios? Pero la Escritura dice que Dios aborrece al impío. Y que si no se arrepiente, hermano, la espada del Señor está presta para ejecutar juicio. Es correcto que el impío tenga miedo. Es correcto que el impío tenga miedo. La Escritura dice que el impío huye, aunque nadie lo persiga, precisamente porque no tiene esta confianza en el Señor. Al estar separado de Dios, sabe que su juicio está pendiente. Sabe que no está en paz con Él. No dice la Biblia, hermanos, la humanidad puede descansar tranquila, por la bondad de Dios somos declarados justos ante Él, nada más así, todos. No, por la fe somos justificados. Justificados pues por la fe. ¿Tenemos qué? Paz para con Dios. ¿Cómo va a tener paz para con Dios alguien que no tiene fe? Y le decimos: no, usted tranquilícese, no pasa nada. No, ¿cómo que no pasa nada? Cuando un hombre sale huyendo, Dios me va a matar, lo que hay que preguntarle es: ¿por qué quiere Dios matarte? ¿Por qué? Confiesa cuál es la razón de que tu conciencia te indique que Dios quiere matarte. Y cuando confiese su pecado hay que decirle: hay uno que murió en tu lugar. Hay uno que recibió esa muerte que tú temes y la enfrentó en lugar tuyo. Si tú crees en Jesucristo, vas a tener paz con Dios y no vas a tener que tener temor de que Dios quiera matarte. Porque Dios mató a su Hijo en tu lugar. Dios mató a su Hijo en tu lugar para tener misericordia de ti. Hermanos, cuando alguien huye sin que nadie lo persiga, nosotros debemos saber que estamos viendo a un impío. Aunque sea un cristiano, aunque sea un cristiano. Si usted ve a un cristiano huyendo sin que nadie lo persiga, hay que llamarlo a que encuentre la paz en el Señor, a que hable con el Señor y ponga su vida a cuentas con el Señor para que encuentre la paz. Porque es el impío el que huye sin que nadie lo persiga. El que está reconciliado con el Señor y está en comunión con el Señor es su fortaleza. El Señor es su socorro, su pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, dice la Escritura. Si nosotros, hermanos, experimentamos el temor, el temor de los hombres, el temor de aquellas cosas que no debemos temer, entonces es momento de que examinemos nuestra relación con el Señor. Porque es lo que le está diciendo el Señor: santifica al Señor, ponlo aparte, dale al Señor el lugar que Él tiene. Y témele a Él. Ese temor significa tenle reverencia, respétalo, hónralo con amor, obedécelo, porque Él es el Señor, Él es digno de esa honra. El hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Cuando le damos al Señor, hermanos, el lugar que Él tiene, podemos acercarnos a Él con un gozo en temblor. ¿Se acuerda de esas palabras? Ese es un equilibrio bíblico
que nos dice la Escritura, hermanos, muy importante. En el Salmo 2, los puritanos le daban mucha importancia a este versículo, especialmente Jonathan Edwards. En el Salmo 2 están estas palabras. Versículo 11, Salmo 2, 11. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. El creyente se alegra con temblor ante la presencia del Señor. ¿Cómo se pueden combinar estas dos cosas? ¿Ha estado usted en medio de una tormenta eléctrica? Y que haya estado en medio de esa tormenta eléctrica en paz con Dios, sin temor a morir. Que diga, bueno, si el Señor quiere llevarme con este rayo, pues bendito sea su nombre. Pero si usted está en medio de la tormenta eléctrica sin temor a morir, de todos modos los rayos lo estremecen. Pero lo estremecen con un gozo, una alegría muy especial, porque está viendo una obra del poder de Dios. Aquellas centellas, aquel poder, aquella energía al creyente le hace regocijarse porque dice, Señor, tú eres todavía más glorioso que esa tormenta. La santidad del Señor. Y hay una mezcla de gozo y de temblor. Así es nuestro Dios santo. Nos debemos alegrar con temblor delante de Él. Nos alegramos que siendo tan poderoso, tan glorioso, tan santo, solamente tendría que resplandecer delante de nosotros en la gloria de su santidad y no quedaría nada de nosotros. Y sin embargo, envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener libre acceso a Él. Entonces nos estremecemos ante la gloria de Él y nos regocijamos de su gracia y de su amor para con nosotros. Y en esa combinación de santo temor, de santa reverencia ante Él y de gozo de su gracia y de su amor, hermanos, podemos nosotros amarle con un amor lleno de reverencia, como era antes el amor de un hijo hacia sus padres, hermano. Que ya se ha perdido mucho, pero antes para un hijo, su padre, su madre, híjole, eran como Dios, estaban en el lugar de Dios. Era una cosa terrible ofender a un padre. De hecho, la misma ley dice, el que maldiga padre o madre, muera irremisiblemente, no le puedes perdonar la vida. Entonces, ¿cómo era el amor de un hijo para su madre, para su padre? Era un amor mezclado con reverencia, un amor con temor mezclado, un amor con respeto, y eso es adecuado, hermanos, para nuestro Dios. Aun cuando estemos en su gloria, hermanos, todavía vamos a maravillarnos y a postrarnos ante Él, pues los mismos seres celestiales cubren su rostro. Nos dice, cubren su rostro cuando están proclamando santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y son seres santos, pero cubren su rostro ante la majestad infinita de su Señor. Hermanos, el temor al Señor es el temor que quita todos los demás temores. El temor al Señor es el temor que quita todos los demás temores. El rey Acaz le tenía miedo al rey de Aram y al rey de Israel porque no le tenía temor al Señor. Porque no veía al Señor como santo, como glorioso, como sentado en su trono, como poderoso para salvar, para juzgar. Y como no lo veía así, le tenía más miedo a un hombre que al Señor.
Y por eso es lo que está diciendo aquí el profeta, qué equivocación. Si es al Señor a quien debes reverenciar, si es al Señor a quien debes temer. Pero hay gente que tiene muy metido en su mente que no debe temer al Señor, hermanos. Y es un error teológico ese. Es una equivocación de creer que ese temor reverente es contrario al amor. Quisiera que finalizáramos con las palabras benditas del Hijo de Dios, que están en Mateo capítulo 10. Se me quedó todo en el tintero. Pero este tema es extenso, no podía decirse más. Pero en Mateo capítulo 10, solo quisiera que percibiéramos estas palabras. Dice la Escritura, versículo 24, Mateo 10, 24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Les está advirtiendo el Señor, si a mí me están persiguiendo, a ustedes los van a perseguir. Pero el versículo 26, así que no les temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Yo creí que ese versículo estaba claro para todos, hasta que me dijeron que hay un grupo de personas que creen que esta es una referencia al diablo. Usted puede creerlo, porque habla de aquel que mata el cuerpo y echa el alma en el infierno. Y estas personas están tan desconectadas de un concepto de temor y reverencia al Señor, que dice, el Señor está diciendo que le tengamos miedo al enemigo. Es todo lo contrario de lo que dice el versículo. Que tengamos temor de nuestro Señor, porque Él es el que tiene autoridad sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra alma. Pero estas palabras tan extraordinarias de los labios del Hijo de Dios, ténganle miedo al Padre, porque Él puede matar el cuerpo y Él puede echar el alma en el infierno, y yo voy a enfrentar esa ira en lugar de ustedes. Y yo temo esa ira. Hermano, cuando nuestro Señor enfrentó la copa de la ira del Padre, Él sudó, hermano, gotas como de sangre. Clamó, si es posible que yo no pase por esto, Padre, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Estaba muy claro para el Hijo de Dios lo que era enfrentar la ira de su Padre. Y el Señor está diciendo, no la enfrenten ustedes. Tengan temor de aquel que puede matar el cuerpo y puede echar el alma en el infierno. Pero junto con esa descripción, este no debe ser un temor cobarde, no es el temor de Adán, no es el temor que nos lleva a huir del Señor, es el temor que nos lleva a darle toda la gloria a Él, a rendirle a Él nuestras vidas, a decir, mi vida y mi destino eterno están en tus manos, Padre, y vengo y me postro ante tu presencia, porque tú has querido amarme. Versículo 29, no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más
que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor estaba tratando el temor de sus apóstoles. No le tengan temor a los hombres, porque ellos van a tratar de que me nieguen. Y si me niegan ante los hombres, yo los voy a negar delante de mi Padre. No les tengan ningún temor, porque cuando me confiesen delante de los hombres, tengan fe genuina en mí, de esa fe que es más preciosa que el oro, yo los voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, que el Señor sea nuestro todo, que el Señor sea nuestro temor reverente, que el Señor sea el que nos estremece por su santidad y por su gracia, por su justicia y por su amor, por su poder y por su sabiduría, por todas sus gloriosas perfecciones que ha desplegado ante nosotros a través de su evangelio, y que el temor de Él, este temor reverente, este amor reverente hacia Él, esta seguridad de que Él es quien nos ha dicho que es, nos lleve a no temerle a nada más, a no tener temor de los hombres, a no tener temor, hermano, de los enemigos del Señor, sino que podamos decir, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podrá ser la enfermedad, podrá ser el sufrimiento, podrá ser la persecución, podrá ser los problemas familiares, podrán ser las dificultades económicas. ¿Qué puede vencer al creyente? Nada puede vencernos. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Debemos nosotros entregarnos en sus brazos y decirle, Señor, permíteme tomarme de tus manos. Yo sé que tú me tomas con la mano que vale todo. Dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Y yo las tomo con mi mano, y de mi mano nadie las arrebatará. Que el Señor nos libre del temor de los hombres, hermano. Que el Señor nos libre del temor pecaminoso que quiere estorbarnos para que no hagamos la voluntad de Dios. Que nos entreguemos en este amor de hasta los cabellos de mi cabeza están contados. Este Dios santo me ha amado de una manera tan extraordinaria, que yo era su enemigo y debía haberme destruido, pero en cambio me reconcilió por su misericordia. Vamos a inclinar nuestros rostros y a orar. Oh bendito Padre, llena nuestros corazones de un concepto correcto de ti, Padre, de un entendimiento recto de quien tú eres, de tu santidad y de tu gracia, de tu justicia y de tu amor y compasión. Y que nuestros corazones se llenen de este perfecto amor que echa fuera el temor, Padre. Y podamos nosotros enfrentar las dificultades de esta vida, sabiendo que si tú nos amaste a tal grado que diste a tu Hijo, tú no nos vas a dejar en ninguna otra circunstancia, que nos vas a dar victoria y que no debemos temer, que debemos ser fuertes en ti, Padre, ser fuertes en tu Hijo amado, en nuestro mediador. Llena nuestros corazones de la gloria de tu evangelio, de tu gloria en el evangelio, y que podamos servirte, Señor, y podamos alegrarnos con este amor y este temor reverente ante ti, que echa fuera todos los otros temores. Gracias, Padre, por tu palabra, en el precioso nombre de Jesús. Amén.